Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Causales de Extinción de Dominio, que hace parte del ciclo de capacitaciones en extinción de dominio. Este tema de gran trascendencia en nuestro país, la figura de la extinción de dominio como tal es una valiosa herramienta de lucha contra la delincuencia organizada y sus resultados han sido comprobados incluso aún más que la propia extradición, siendo evidente que estos grupos se sienten más afectados cuando se les tocan sus finanzas que cuando se les persigue con el fin de ser capturados y posiblemente ser enviados a un centro de reclusión nacional o incluso ser extraditados a otro país. Sin embargo, es de gran importancia conocer cuáles son las conductas o actividades que pueden dar origen a la pérdida de la titularidad del bien. Esto en cuanto no solo se deben prever las consecuencias de una conducta ilegal, sino también los motivos que llevan al Estado a tipificar ciertos procederes para la administración de justicia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Gilmar Giovanni Santander Abril, abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre, magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, con estudios de posgrado en Derecho Penal Latinoamericano, extinción de dominio, lavado de activos y Derecho Penal Económico, exfiscal especializado en extinción de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación, docente de varios cursos de especialización en extinción de dominio desarrollados por el Instituto de Estudios Judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Puerto Rico. También participó en la elaboración del Código de Extinción de Dominio de Colombia y su legislación precedente, la Ley 793 de 2002. Contribuyó en el diseño del régimen de bienes y del comiso penal adoptado en el actual Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta videoconferencia, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Gilmar Giovanni. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Marilucero. Recibe de mi parte un especial saludo extensible a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todo el equipo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los que nos acompañan hoy en esta charla. En el día de hoy, pues, les agradezco de verdad esa intención que ha tenido la escuela de trabajar este tema y terminar en este ciclo de extinción del derecho de dominio con uno de los temas que es de pronto fundamental, de los más estructurales o neurálgicos que tiene la extinción del derecho de dominio, que es el tema de las causales, el tema que tiene que ver prácticamente con cuál es la forma que la extinción del derecho de dominio, concretamente el Código de Extinción del Derecho de Dominio, cumple con el principio de legalidad a través de unas descripciones en las cuales nos va a plantear en qué evento se le puede privar un bien a un ciudadano por no cumplir con las expectativas del ejercicio del derecho a la propiedad y no cumplir con esos mandatos que están en la Constitución y la ley. Me voy a apoyar en una presentación para esta mañana. Vamos a tratar de trabajar algunas ideas. Vamos a empezar a trabajar con una aproximación conceptual. ¿Qué es la extinción del derecho de dominio? Ese es un tema que ya se ha venido desarrollando, que es un instituto mediante el cual el Estado va a determinar la licitud de los bienes o determinar el alcance de cómo se viene ejerciendo el derecho a la propiedad. Esto lo va a realizar a través de unas causales para determinar si el bien proviene de una fuente ilícita o se destina a una actividad ilícita, pues se atribuye una consecuencia jurídica que es la pérdida del bien. Por lo tanto, las causales las vamos a entender como esos presupuestos normativos donde se describen circunstancias de origen o destinación ilícita que van a recaer sobre el bien
sobre un bien no son circunstancias que se van a predicar del titular. Las causales generalmente es una descripción que habla de los bienes, no de las personas, y esta circunstancia que prevé el legislador va a conllevar una consecuencia jurídica que es la pérdida o la desestimación del derecho de propiedad que pueda recaer sobre el mismo, o de los derechos patrimoniales, porque hay otros derechos que también serían pasibles de persecución por la extinción del derecho de dominio. Para comenzar a comprender y entender un poquito más qué es una causal, me gustaría revisar un poquito el tema de las estructuras, que podamos distinguir. Una cosa es la causal de extinción del derecho de dominio, que es la circunstancia ilícita que recae sobre el bien y no sobre el titular, y otras circunstancias son las que se van a revisar para atribuir la consecuencia jurídica a una persona en concreto. Es cuando ya decimos, sí, hay un bien que puede ser de origen ilícito y ya el ver la situación del titular nos implicaría revisar otros aspectos. Hoy nos concentraremos en estos 3 puntos, los elementos objetivos de la causal. Son 3 prácticamente, todas las causales tienen una construcción, digamos, así como en la teoría del tipo penal, vemos de que hay unos elementos que pueden ser estructurales, los elementos objetivos, los elementos normativos. En la extinción del derecho de dominio, las causales también vamos a trabajar unos elementos. Y realmente la composición, la estructura de la causal tiene 3 partes. El bien, que hace relación a un derecho de carácter patrimonial, una circunstancia ilícita, que son las que recoge el legislador, las que prevé el legislador, que nos está hablando qué es lo que el Estado rechaza en cuanto a la forma de adquisición o ejercicio del derecho a la propiedad. Va a rechazar el producto, va a rechazar cuando se utilicen como medio instrumento para cometer delitos, va a rechazar cuando los bienes lícitos se mezclen con los ilícitos, va a rechazar el incremento injustificado. A eso le denominamos una circunstancia ilícita, y siempre se va a conectar este bien, debe haber un nexo de relación entre este bien con una actividad ilícita concreta. En este caso, los delitos que establece el Código Penal. El Estado no le va a reconocer derechos al producto del delito. La Constitución no puede proteger el producto del delito. Lo único que puede proteger la Constitución, y realmente es el mandato que está en el artículo 58, en el artículo 34 constitucional, se protege la propiedad lícitamente adquirida, es decir, aquella que se adquiere con un justo título y aquella que se ejerce ese derecho dentro del marco de respeto de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad. Ya, para ver de pronto en qué caso se aplicaría una extinción del derecho de dominio sobre un bien, ya el tema del titular se va a manejar aparte, por fuera de la causal. No vamos a ahondar muchísimo en este tema, simplemente vamos a poner la referencia, porque desbordaríamos el alcance de esta presentación, pero por lo menos para tener como referente de los aspectos subjetivos que se miran, hay un principio rector en la extinción del derecho de dominio, que es el de buena fe. Se parte del principio de que a nadie se le puede derivar derecho o ventaja si actúa de dolo o mala fe. Entonces, la buena fe entra a operar como el criterio objetivo por excelencia de examinar en el comportamiento, ya sea en la forma de adquisición, y se va a pedir no una buena fe simple, sino una buena fe calificada, objetiva, que ya fueron analizadas durante el curso, y se va a determinar que en los casos donde se tenga que encontrar un bien, al titular se le va a revisar si él actuó de buena fe, pero una buena fe exenta de culpa. Es decir, una buena fe objetiva, una buena fe que lleva a la debida diligencia para evitar que el aprovechamiento ilícito del producto del delito, o para evitar que el bien se ejerza el derecho de propiedad para atentar contra la sociedad. El otro elemento, siempre es importante determinar la titularidad de los derechos que existen sobre los bienes. Sobre un bien pueden existir distintos derechos. Un inmueble puede tener un derecho de dominio, ¿sí? El dueño, el propietario, pero puede haber una hipoteca, un derecho real accesorio a un banco. Este sería un titular, tendría una relación legítima con el bien y tendría derecho para ser parte del proceso de extinción. Puede haber un contrato de anticresis, puede existir un derecho de habitación, un derecho de uso establecido. Entonces hay que mirar siempre qué titularidad se tiene sobre esos derechos, qué titularidad se tiene sobre ese bien, porque realmente de acuerdo a la titularidad se va a determinar el alcance si se reconoce o no la consecuencia jurídica. Y
En las causales de destinación ilícita, que vamos a ver ahorita, que son cuando el bien se utiliza como medio o instrumento del delito, vamos a ver un elemento que emana de las mismas facultades o de los derechos inherentes al derecho a la propiedad. Clásicamente se viene reconociendo tres derechos: el jus tendi, el derecho al uso; el jus fruendi, el derecho a los frutos; y el jus abutendi, o derecho de disposición. Entonces también hay que mirar que quien de pronto tenga un vínculo con la causal de extinción del derecho de dominio esté ejerciendo mal su derecho, y que concretamente este derecho de su capacidad de disposición, su capacidad dispositiva, la ponga en función del delito, y esto llevaría al reconocimiento de la consecuencia jurídica. Como decíamos hace un momento, nos vamos a concentrar en la primera columna, en los elementos objetivos de la causal, para mirar en cada causal cuál es su objeto, sobre qué recae, cuáles son sus fundamentos de legitimación y especialmente cuáles podrían ser algunos de sus límites. Teniendo como presente todas las causales, vamos a tener que examinar, o el juez tendrá que examinar en un momento, que se acredite muy bien si existe un bien y hay una definición normativa de bien en la extinción del derecho de dominio. Si hay una circunstancia ilícita, que cada causal describe una circunstancia en particular, y siempre, pues, por lo menos que se pueda inferir razonablemente y con el criterio de probabilidad, que es el estándar de prueba que se maneja en extinción del derecho de dominio, que este bien tenga una conexión con una actividad ilícita. Son dos clases básicas de causales las que siempre se van a trabajar. Vamos a trabajar las causales de origen ilícito, que se fundan en el artículo 34 de la Constitución Política, que rechaza el enriquecimiento ilícito como tal, el enriquecimiento derivado del delito. Y vamos a trabajar causales de destinación, que son aquellas en las cuales el bien se pone en función de atentar contra la sociedad, se pone en función para vulnerar bienes jurídicos, se utiliza el bien para cometer actividades ilícitas o delitos. Entonces, ya cada causal la podemos ubicar como una causal de origen o como una causal de destinación ilícita. La primera que prevé el Código de Extinción son las causales de producto, cuando el bien es producto de una actividad ilícita. Esta es una causal que lo que se va a fundar, como decíamos ahorita, en el artículo 34 de la Constitución, que rechaza de cualquier enriquecimiento ilícito o aquellos bienes que se derivan del perjuicio del tesoro público que se obtienen con grave deterioro de la moral social. En este punto, el juicio que se hace, a diferencia de lo que manejamos en un comiso penal, que en el comiso penal siempre vamos a mirar la relación que tiene el bien y el rechazo de las ganancias que nos va a generar el delito. Cuando el bien se deriva directamente del delito, vamos a ver un nexo de relación directo. Aquí nos cambia un poquito los fundamentos de legitimación. Recordemos que la extinción del derecho de dominio es una acción autónoma independiente, es un instituto, perdón, autónomo independiente que se maneja por fuera del proceso penal. Por lo tanto, no vamos a manejar los mismos fundamentos de legitimación que se manejan en el comiso penal. Aquí se va a mirar el bien desde una perspectiva constitucional, conforme a lo que la Corte Constitucional reconoció en la sentencia C740 del 2002. Se va a apreciar o valorar el bien de acuerdo al régimen constitucional del derecho a la propiedad, es decir, a esas expectativas que se generan en ese sistema normativo que está la Constitución y la ley, que determina cómo se adquiere el derecho a la propiedad y cómo debe ejercerse, cuáles serían sus límites. En este caso, la Constitución, especialmente en el artículo 58 de la Constitución Política, nos habla de que se protege y se garantiza el derecho a la propiedad privada y los demás derechos inherentes, siempre y cuando se adquiera con un justo título. Entonces nos está remitiendo, al hablar la Constitución, de que la protección constitucional del derecho a la propiedad nos está indicando que se protege solamente cuando se tiene un justo título, es decir, cuando se ha adquirido conforme a las reglas establecidas en la Constitución y la ley para poder detentar ese derecho. Esto nos está remitiendo a algo que se conoce en el derecho civil ampliamente como la teoría del acto jurídico, en el cual nos está indicando que para que se pueda reconocer que un acto jurídico ha generado un derecho, una obligación en particular, o nace prácticamente el derecho, se necesitan unos elementos subjetivos, que es la capacidad de la persona, que sea su voluntad, y otros objetivos, que realmente nos está diciendo que tenga una causa lícita y un objeto lícito. Si la causa es ilícita o el objeto es ilícito, pues realmente el acto jurídico no tendría validez, el derecho no nace y por tanto no tendría protección constitucional ni legal. Entonces, cuando hablamos del producto,
es ese cuestionamiento que se va a hacer en extinción del derecho de dominio, es un cuestionamiento que se va a hacer directamente al nacimiento del derecho. Y para efectos de la extinción del derecho de dominio vamos a manejar un concepto bastante amplio de bien. Hay una definición normativa de bien, se toman las definiciones y se desarrollan de las definiciones convencionales, de la Convención de Viena, de la Convención de Palermo contra la Criminalidad Organizada Internacional, Viena contra el narcotráfico y Mérida contra la corrupción. Cada convención desarrolla un capítulo del tema patrimonial, del tema de los bienes, y establece unas definiciones en particular. Estas definiciones han sido traídas al código, se han ampliado un poquito más para resaltar de que el bien al que se hace relación es un bien que tiene una vocación de pronto de susceptibilidad de valoración económica. No es cualquier bien. Cuando hablamos del producto, vamos a hablar de dos clases de que hay un producto que no es susceptible de valoración económica y hay otro que sí sería susceptible de valoración económica. En extinción del derecho de dominio nos vamos a concentrar solamente en aquel producto que sea susceptible de valoración económica. Y esto tendría más que ver con la clasificación que ya vamos a ver más adelante. ¿Sobre qué recae esta causal? Siempre va a recaer sobre bienes o derechos que tengan un vínculo directo con la actividad o que podamos conectar con una actividad ilícita, con un delito, en cuanto a su origen, de que podamos hacer un ejercicio de determinar una relación de causalidad, sin este delito, de pronto ese bien o ese derecho no exista. Entonces, inclusive, algunos doctrinantes definen el producto como aquello que existe, sin el cual, perdón, aquello que sin el delito no hubiese tenido existencia, no hubiese tenido reconocimiento. Entonces, si sustraemos hipotéticamente el delito, el bien no existe. Entonces, generalmente apuntamos a que el producto tiene esa condición. No se debe confundir con un término que se utilizó mucho tiempo en Colombia, que utilizaba la anterior legislación, de efectos del delito. El concepto de efecto es mucho más amplio. Sí, el producto es una especie de efectos, pero aquí se hace relación a unos efectos, a uno de los efectos en particular, que es lo que podamos definir como lo que se deriva directamente del delito, porque hay cosas que podemos decir que son efectos del delito, pero tienen que devolverse a la víctima, o serían objeto de destrucción, o tienen vocación probatoria. El concepto de efectos es demasiado amplio, pero entonces para efectos de la extinción del derecho de dominio simplemente no vamos a utilizar este concepto, simplemente se va a manejar como un concepto técnico y ya con una definición normativa y decantado técnicamente, es el concepto de producto. No se puede confundir tampoco el producto con el objeto material de la actividad ilícita o el objeto materia de la acción. Ya hay una causal que vamos a analizar también, que se encarga de revisar cuál es la situación jurídica de aquellos bienes que constituyen el objeto material de un delito. Eso se manejan a través de una causal independiente, lo mismo que las causales de frutos. Los frutos, las ganancias, los rendimientos, si bien responden a un comiso indirecto, a una extinción indirecta, un producto indirecto, perdón, este concepto de producto indirecto nos podría recoger los frutos, pero hay particularidades que nos han llevado a que el legislador reconozca ese tema de los frutos y de las ganancias como una causal completamente independiente. Tiene su propia problemática. Decíamos ahorita que hay dos clases de productos, que esa definición que tiene el Código de Extinción del Derecho de Dominio de bien, que hace relación a que un bien, para efectos de extinción del derecho de dominio, porque hay muchas definiciones de bien, pero para efectos de extinción del derecho de dominio son aquellos que sean susceptibles de valoración económica, pues nos va a hacer relación a que existen dos clases de producto. Una, aquel que tiene una relación completamente directa con la actividad ilícita, con el delito como tal, que es el que se deriva directamente de dicha actividad. Por ejemplo, la actividad de narcotráfico, pues el resultado de lo que sale del laboratorio, pues va a ser la droga como tal, el estupefaciente como tal, pero ya sabemos que un estupefaciente no va a ir a la extinción del derecho de dominio. Hay que destruirlo. El producto del delito de falsedad va a ser el documento falso, por ejemplo. Pero hay otros que el producto sí representa una ganancia o sí puede ser susceptible de valoración económica. Por ejemplo, la dádiva que se entrega en el cohecho o el pago de un rescate en el caso de un secuestro extorsivo. Ahí son ventajas económicas que nosotros podemos decir indiscutiblemente, si no hubiese existido el delito, esta ventaja económica o este derecho o este bien susceptible de valoración económica no existiría. Entonces,
No todo producto, decíamos, es extinguible. Hay unos que realmente deben ser deben ser objeto de un tratamiento distinto. Por eso se hablaba de que no es posible aceptar en extinción del derecho de dominio el concepto de efectos. El producto indirecto, por su parte, va a hacer relación a las ganancias o beneficios que produce el producto directo. En este caso ya es el dinero que se produce con la venta de la droga, ya se van a hablar de pronto de los beneficios que se obtienen a través de una descisación prevaricadora, el activo que se adquiere con el producto de la estafa y en cantidad, todas aquellas ya ganancias que se puedan ir generando con el delito, los beneficios, ya lo que realmente los rendimientos, el dinero que se obtiene después de vender el producto hurtado, etcétera. Aquí ya por lo menos podemos entonces tener claro que generalmente la mayor parte pues, de la extinción del derecho de dominio pues, va a recaer sobre los productos indirectos de las actividades ilícitas. Hay unos temas que hay que tener muy presentes en esta causal. Hay unos temas que podríamos llamar aspectos problemáticos que hay que tener en cuenta. Para esta clase he querido resaltar 3 puntos en particular. Son varios los problemas que se nos pueden presentar, pero hay algunos que son de pronto muy importantes. Aquí el primero tiene que ver con las posesiones. A veces dentro de un bien, decíamos, sobre un bien pueden existir distintos titulares, distintos derechos, y en algunos casos hay un poseedor. En este momento hay una discusión todavía, ese es un punto que nos ha dejado la jurisprudencia, con relación a cuál es el tratamiento que se debe dar al poseedor. Pero si ya revisamos cuáles han sido los avances jurídicos que ha tenido la posesión en Colombia, especialmente el reconocimiento que se ha dado, por ejemplo, en el Código General del Proceso, donde ya se le reconoce como derecho y es un derecho susceptible de valoración económica, es decir, la posesión sería susceptible de valoración económica, entonces por lo tanto nos daría lugar a que si vemos una posesión sobre un bien del cual estamos pretendiendo la extinción del derecho de dominio, como son 2 derechos distintos, pues si tenemos elementos para cuestionar ese derecho de posesión, pues habría que fijar una pretensión sobre la posesión misma, si no, daría lugar al respeto de esa posesión. Eso no quiere decir que el tema de las posesiones se resuelvan dentro del proceso penal, pero va a tener, dentro del proceso de extinción del derecho de dominio, pero sí va a tener una incidencia, por ejemplo, para efectos de las medidas cautelares a adoptar, porque no estamos hablando de que es un derecho que sería objeto de protección constitucional y legal si vemos que este derecho es lícito, si la posesión es lícita. El otro punto que resulta interesante son las expectativas de derecho. Recordemos que todos los bienes en materia civil, pues los bienes forman parte del patrimonio y al formar parte del patrimonio tienen una vocación de garantía para el cumplimiento de las obligaciones. El punto está en establecer hasta dónde podría un bien ilícito servir para cumplir con una obligación civil. En este caso, ya vemos que de pronto alguien pretenda civilmente el embargo, cobrar por decir algo, una deuda, pagársela con el bien. Si el bien es ilícito, pues realmente vamos a ver de que si es producto de un delito, vamos a ver que el derecho no va a nacer y si no va a nacer, pues realmente quien aparece como aparente titular, ese bien no le va a servir para pagar de pronto las obligaciones que tenga, no va a cumplir su vocación de garantía. Entonces, en este caso, nos sirve para precisar de que lo que se trabaja en extinción del derecho de dominio son derechos que ya sean reconocibles, no las simples o meras expectativas, porque las expectativas no nos darían lugar, por ejemplo, para reconocer a alguien como afectado en la legitimación pasiva del proceso de extinción. Entonces, son temas que hay que tratar con mucho cuidado. Si bien hay una expectativa de derecho a cumplir, hay que tener muy en cuenta si el bien puede o no cumplir con esa expectativa. Y también hay otros casos muy particulares donde a veces uno sabe que existe un bien ilícito, pero hay algo que determina la extinción del derecho de dominio. La extinción del derecho de dominio se funda muchísimo también en la norma constitucional del artículo 58 relacionada con la función social de la propiedad. Y en este caso la función social nos está determinando de que si hay un bien que se haya adquirido atentando contra la sociedad o se haya puesto en función para atentar contra la sociedad, pues el Estado a través de la extinción del derecho de dominio va a recomponer, digamos, ese orden jurídico constitucional quebrantado con la actividad ilícita, con el producto ilícito, con el bien destinado ilícitamente. En este caso,
ya vemos que de pronto algunos bienes pueden tener un origen ilícito, pero la extinción del derecho de dominio lo que busca es quitarle el bien al delincuente y devolverle la funcionalidad social. Es decir, por eso es que la destinación de los bienes al final van a ser para temas de inversión social, lucha contra la criminalidad, protección a víctimas y otros fines que ha establecido el legislador. Fines que todos están atados a la idea de función social, devolverle la función social a ese bien que se ha adquirido o se ha utilizado atentando contra la misma sociedad. Pero hay algunos casos en los cuales el bien ilícito, a pesar de su actividad ilícita, pues ya cumple una función social. Por decir algo, hay delincuentes, y lo hemos visto en muchas partes, que donan la cancha de fútbol o que donan un terreno para un parque público o que dona para la iglesia. Bueno, hay un caso en Medellín que conocimos hace muchos años, que un narcotraficante, Pablo Escobar, donó un barrio completo. Ya hoy uno podría decir, ahí la extinción del derecho de dominio, ¿qué función podría cumplir si ya realmente el bien ilícito salió del delincuente para cumplir una función social? Entonces son situaciones en las cuales que, a pesar de que objetivamente podríamos decir que estamos en una causal de extinción del derecho de dominio, en la práctica, pues realmente la extinción del derecho de dominio pues no cumpliría mayor fin constitucional. En otros casos, pues ya pasando a otra causal, que es muy parecida, tiene que ver con la que es el objeto de una actividad ilícita. Cuando hablamos del objeto de una actividad ilícita, ya es una causal que indiscutiblemente la tenemos que ver desde el punto de vista del delito penal, desde los elementos estructurales del delito y especialmente a la que es relacionado como el objeto material del delito, conocido también por parte de la doctrina como el objeto materia de la acción, aquello sobre lo cual recae la acción. De ahí que nos están determinando de pronto una revisión de cuál es la función del bien dentro del delito como tal. Sí corresponde a este elemento de la categoría dogmática de los elementos del tipo penal. Entonces, se debe destacar que este objeto no vaya a ser de pronto tener vocación para cumplir otro fin legal, porque en algunos casos el objeto debe ser, por ejemplo, objeto de restablecimiento del derecho, por ejemplo, los bienes hurtados. Si al delincuente yo le encuentro un bien hurtado, pues yo no puedo decir le voy a hacer extinción del derecho del dominio del delincuente porque estaría revictimizando a la persona que fue despojada de su propiedad. Entonces tengo que mirar muy bien, o que la ley no prevea la destrucción, como en el caso de la droga, o de pronto en el caso de los submarinos que utilizan el narcotráfico, que no tienen ninguna seguridad y habría que destruirlo, o de la mercancía que llega de falsificación de marcas, etc. Entonces la misma ley está previendo una destinación distinta. ¿Por qué? Porque coinciden con este elemento del delito, que es el objeto de la actividad ilícita. Entonces hay que tener muy presente que es una causal que va a estar limitada realmente por el propio alcance del concepto que se tiene de objeto en materia penal. Aquí también vamos a ver que esta causal va a recaer siempre sobre aquellos bienes que van a constituir el objeto de una actividad delictiva. Cualquiera, en materia del Código de Colombia, pues generalmente se amplió a cualquier delito, pero hay criterios de razonabilidad, hay delitos que realmente no tendrían un objeto que no sería extinguible, y hay que mirar caso por caso hasta qué punto ese objeto sería pasible de la pretensión extintiva. Se va a ajustar a la definición de la dogmática penal. Para determinar este elemento que es pasible de extinción, pues vamos a ver que es todo aquello sobre lo cual va a recaer la conducta típica. Entonces, siempre y cuando nos coinciden con el concepto de bien que analizábamos en la causal primera. Esta es una causal que también podemos decir nos va a ofrecer de pronto algunos retos, algunos problemas, especialmente por el desconocimiento de los derechos de las víctimas, el riesgo que hay de revictimización, y para eso hay que recordar algo muy en particular. Esta extinción del derecho de dominio no es una simple acción, no es un simple procedimiento para quitar bienes. Este es un instituto de justicia y por lo tanto, siempre que nos vayamos a encontrar de pronto en un conflicto de derechos, por ejemplo, el conflicto que puede existir entre la víctima y el afectado, el titular del bien, pues generalmente si nosotros vemos de que tenemos ese conflicto, ya la Corte Constitucional y especialmente en todo lo que ha tenido que ver con el tema de nuestro conflicto y lo que bienes que tienen que ir a la reparación, desarrollando esos principios constitucionales, especialmente del numeral sexto del artículo 250 de la Constitución, pues ya ha inclinado la balanza
de que cuando tengamos un conflicto entre un bien que sea pasible de extinción y una víctima, pues se prevalece el derecho de la víctima para evitar la revictimización. También podemos encontrar un conflicto de pronto también con el tema de los derechos o las expectativas de restablecimiento del derecho en los casos de criminalidad organizada. Porque en algunos casos sí podemos decir, sí, el bien es de origen ilícito, sí, el bien es de una actividad ilícita donde hay víctimas, pero desafortunadamente yo no puedo precisar en qué caso establecer un nexo de relación entre un bien ilícito con una víctima en particular. El ejemplo que tenemos típico también que viene del conflicto colombiano con los grupos ilegales, especialmente, por ejemplo, la guerrilla con el secuestro, la extorsión, los grupos paramilitares, etcétera, o las bandas organizadas. Vamos a tener organizaciones que van a trabajar X actividades delictivas, secuestro, extorsión, por ejemplo. Y ya sabemos que con el producto del secuestro van a adquirir bienes ilícitos, pero en muchos casos no vamos a poder establecer un bien con qué secuestro se pagó o con qué extorsión se pagó. Entonces, en este caso vamos a tener un tema problemático y de ahí que uno de los fines que tiene de pronto el sistema de administración y destinación de bienes es de pronto tener muy presente ya de manera general el tema de la víctima para de pronto mirar por vía indirecta estas formas de restablecimiento del derecho. Son temas que no se pueden llevar al debate por la naturaleza misma del proceso dentro del debate de extinción, pero sí nos generan ciertas dificultades al momento de reconocer de pronto un afectado en particular, porque en extinción del derecho de dominio las víctimas tendrían la condición de terceros y tendrían plenos derechos para solicitar, por ejemplo, el restablecimiento de sus derechos cuando un bien de pronto pueda establecerse esta conexión entre la actividad ilícita, su derecho, con el bien que es objeto o pretendido por vía de extinción del derecho de dominio. La siguiente causal es una causal que realmente está inspirada y la extinción del derecho de dominio es una de sus finalidades. Muchos de los bienes que se persiguen ya están en un proceso de lavado de activos ya avanzado. La mayoría ya están integrados a la economía y con una gran apariencia de legalidad. Entonces, ahí hay dos conductas, dos formas de extinción del derecho de dominio que tienen que ver con la conversión o la transformación de bienes ilícitos y que prácticamente lo que busca es extender el alcance de la extinción del derecho de dominio en esos casos donde uno ya podría decir que el bien está prácticamente lavado con una apariencia de legalidad, ya ha sido transformado, convertido en otro. Entonces, aquí realmente podríamos decir que es una forma de producto indirecto y se va a reconocer o realmente va a coincidir con unas formas de comiso que ya existen en otras partes del mundo, como en el nombre de comiso subrogatorio, o por bienes sustitutos o por bienes derivados. Entonces, siempre que veamos algo que ya sabemos que tiene un origen ilícito y de pronto podemos decir ya se ha transformado, se ha cambiado, pues realmente nos está diciendo, aún así se cambie o se transforme, la ilicitud no se pierde. De niño uno le enseñaban que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Aquí realmente podríamos decir exactamente lo mismo. Lo que es ilícito no va a desaparecer lo ilícito, lo más probable es que cambie de forma. Entonces, estas causales nos permiten perseguir bienes que se encuentren en esa situación. Va a recaer, es una causal que es mucho más amplia que las anteriores, porque no solamente va a recaer sobre bienes que sean o producto de una actividad ilícita, sino también van a ser, perdón, bienes que tienen que ver con la transformación o conversión de lo que es un bien que pueda ser instrumento. Ya nos saltamos a las causales de destinación que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, también la transformación. Si hay alguien que destina un bien, pero para evadir la justicia lo cambia, lo transforma, lo cambia por otro, pues realmente la ley de extinción de derecho de dominio nos está diciendo que aún así cambia o se convierte en otro, lo podemos perseguir. El bien realmente también puede ir sobre lo que es objeto de transformación o conversión de lo que es el objeto material de una actividad ilícita. En otras palabras, se va a apoyar en las causales anteriores. Son tres circunstancias las que están asociadas a las conductas tradicionales de lavado de activos. Y especialmente cuando hablamos de transformación, vamos a hablar de tres clases de transformación. La transformación jurídica, la transformación material y la transformación o la conversión especialmente. Aquí lo que nosotros vamos a ver son situaciones que son muy parecidas. Por ejemplo, una transformación material
En el delito de minería ilegal, pues ya se sabe que el producto de la mina puede ser oro, platino, plata, etcétera, se puede transformar y convertir en joyas, pues realmente la ley lo que nos está diciendo es que así el producto pues se convierta en joyas, pues podemos perseguir esas joyas o el dinero que se obtenga, etcétera. La transformación jurídica la podemos encontrar, por ejemplo, cuando en las empresas. Uno de los casos típicos los encontramos en las empresas, que de pronto se constituye una empresa con capital ilícito y luego se transforma, cambian su razón social o cambian su composición o cambian inclusive su objeto social, y aún así se transforma, pues el capital ilícito, si logramos mantener ese nexo de relación, demostrarlo, pues podemos decir que así nos cambia la empresa, pues si logramos demostrar que su origen realmente es ilícito, pues se puede pretender. Igual los casos de permuta, es otro ejemplo, ¿no? Que jurídicamente un bien se cambia por otro. Entonces podemos hablar de transformaciones jurídicas, y las conversiones siempre nos van a dar un cambio particular, que es, se cambia algo por un bien por algo que le es equivalente, siempre y cuando tengamos una equivalencia real. Lo vemos en los casos de cambios de divisas, en la cual se cambian dólares o euros por pesos, o se están cambiando bonos de deuda pública o acciones en peso o en monetario, o al revés, se hace la conversión. Y ahorita que estamos en los tiempos de las criptomonedas, donde se cambia dinero ilícito por criptomonedas, por dinero virtual. Entonces, aquí ya por lo menos nosotros vamos a ver que son distintas formas en las cuales el legislador ha querido de que aún el bien haya sido susceptible de operaciones de lavado, pueda ser perseguible. También tenemos una causal que es una causal bastante amplia, que es aquellos bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado. Esta es una causal que podríamos decir que son de las primeras que existen. Recordemos que el 24 de agosto de 1989 se expidió un decreto que fue el 1895 de ese año, mediante el cual se tipificó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En ese momento había una legislación de orden público y se establecía la posibilidad de perseguir los bienes que sean productos del testaferrato, el enriquecimiento ilícito, que fueron nuestras dos primeras formas de lavado de activos aquí en Colombia, y que fueron realmente después recogidos por la Constitución del 91, en el artículo 34. Entonces, esa historia del enriquecimiento ilícito se ha enfocado en aquellos bienes que realmente carecen de una justificación lícita razonable. Acoge también, podríamos decir, que no es un caso que podríamos decir que es eminentemente colombiano. Realmente el tema, hay unas formas en otros países que se llama el comiso de las ganancias, el comiso de los beneficios, de los capitales emergentes en Costa Rica, por ejemplo. En España, Alemania, Argentina y otros países han optado por unas formas de comiso ampliado o extendido, en las cuales también se buscan de que aquellos bienes que entren a un patrimonio de una persona y carezcan de justificación, pues puedan ser perseguidos y puedan ser extinguidos. El objeto de esta causal de los bienes de patrimonio no justificado es mucho más amplio que los anteriores. Aquí estamos hablando de que es un objeto, puede recaer sobre un bien en particular o sobre todo un patrimonio integral o parcial. No importa, de pronto a veces se dirían que son casos que desbordarían lo habitual en materia de comiso. Aquí el objeto, podríamos decir, el objeto no puede ser de pronto en algunos casos un bien en concreto, sino va a ser todo el patrimonio. Esto nos va a generar también una problemática especial. La expresión no justificado siempre la debemos entender como un ingrediente de orden normativo. Entonces nos está calificando el objeto y es un ingrediente normativo que el mismo legislador nos está diciendo que hay que examinarlo desde la perspectiva del principio de razonabilidad. No es cualquier falta de no justificación, porque hay gente que de pronto tiene un patrimonio muy antiguo y de pronto ya las pruebas se perdieron hace muchos años, no tiene los recibos, no tiene las constancias. No es ese tema que tenga que ver con el tema probatorio. Cuando se hace de la no justificación, la norma está haciendo una referencia a que razonablemente existan otros elementos de juicio que permitan inferir razonablemente que eso que no puede el ciudadano justificar se conecta con una actividad ilícita. Entonces, es una causal que no se puede mirar por fuera o
aparte del criterio de razonabilidad, porque ese es el parámetro de valoración objetiva y esto va a tener una incidencia probatoria grandísima. Realmente lo que se busca y se esperaba de pronto en el proyecto, en el código original, esta causal había justificado de que existiera anteriormente una pequeña etapa en la fase de investigación en la cual se podía fijar provisionalmente la pretensión extintiva y llamar al ciudadano y decirle, por favor, el Estado tiene estos elementos para cuestionar su patrimonio, por favor, justifique. Daba la oportunidad de imponer medidas cautelares en esa pequeña etapa. Desafortunadamente, la reforma del 1849 no advirtió la finalidad de esta norma y la eliminó, pero la idea es tener muy presente de que este elemento, ingrediente normativo no justificación, va a demandar una carga probatoria muchísimo más alta. Es decir, de que el Estado no es que llegue y entre a cuestionar subjetivamente o unilateralmente el patrimonio de una persona. Necesariamente necesita objetividades que permitan no solamente identificar que hay un incremento patrimonial, sino que la aversión de licitud no llegue a ser comprobada. Esos son elementos para tener muy presentes, una causal un poquito más exigente. En algunos países y de pronto aquí se han cometido de pronto algunas ligerezas, entonces hay que tener un poquito de precaución porque es una causal bastante técnica. Se trabaja sobre la base de principios lógicos. Hay un principio lógico que es el de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces se puede llegar a esta causal por vía directa o indirecta. Por vía directa, si yo tengo de pronto elementos de juicio que me permitan conectar ese incremento con una actividad ilícita, o por vía indirecta, es desvirtuando, por ejemplo, la versión de licitud del afectado. Si el afectado puede que diga, no, es que todo esto ha sido producto de cultivos de papa, por decir algo. Ahorita que desafortunadamente está tan en crisis este mercado, pero por decir algo. Y el Estado llega y demuestra que su capacidad de producción no le es suficiente para obtener las ganancias y los bienes que se tienen, pues por vía indirecta se podría entrar a demostrar esta causal. ¿Por qué? Porque se logra demostrar que si no es de una fuente lícita, es fácil inferir de que es una fuente ilícita, se puede inferir razonablemente que proviene de una fuente ilícita. Hay algunos principios metafísicos que también apoyan esta idea, ¿no? El principio de Lucrecio, que dispone que ninguna cosa sale de la nada, o como se dice coloquialmente, de la nada, nada sale, nada nace. Entonces, todo patrimonio, todo bien, todo se parte de la idea, debe tener una fuente. Debe de tener una fuente, debe tener una causa y esa causa debe ser lícita. Es por eso que se hace mucho énfasis en esto. Generalmente esta es una causa que vamos a verificar por 3 vías, a través primero de estudios patrimoniales que desvirtúan la presunción de ilicitud y concluyen sobre la inexistencia de una justificación en una causa lícita razonable. Entonces, aquí nos apoyamos muchísimo en los estudios periciales y patrimoniales, especialmente los de fuente y origen y uso de los fondos. Hay que saber de dónde, cada bien, de dónde se adquirió, o en algunos casos un análisis transaccional, mirar la operación, de qué bolsillo salió el dinero realmente y si ese bolsillo se había llenado con dinero lícito, como por decirlo de alguna manera más coloquial, más sencilla. Pero también se puede hacer a través de otros estudios, por ejemplo, en algunos casos donde se utilizan testaferros o prestanombres, hay un indicio del derecho civil, que es el del pretium bilis, un precio vil o ridículo, que se utiliza mucho en materia de simulación. Entonces se va a verificar estos casos de simulación a ver si la persona tiene una capacidad económica o una actividad económica, un historial financiero que justifique los ingresos utilizados en la adquisición de los bienes. Entonces también nos permiten llegar y acreditar si un bien puede tener una justificación lícita razonable o no. Y en algunos casos, cuando el Estado ha hecho una investigación, hay una carga probatoria que está en el artículo 118 del Código de Extinción del Derecho de Dominio, que demanda que el Estado acredite, busque los elementos para acreditar la causal, desvirtúe la presunción de buena fe y otros temas, establezca un nexo de relación entre el titular y la causal, y son una cantidad de actividad probatoria que está orientado a que cuando el Estado fije la pretensión de extinción del derecho de dominio, tenga los suficientes elementos de juicio para cuestionar fundadamente el bien. Entonces, si esos elementos existen y el Estado realmente tiene elementos para cuestionar fundadamente un bien y la persona renuncia a la defensa o asume una actitud rebelde o contumaz,
pues realmente lo que se entiende en materia de extinción es que está renunciando a su derecho de ejercer su contradicción en oposición y por lo tanto va a prevalecer la pretensión extintiva. Entonces es una causal que se puede acreditar de distintas maneras. Tiene unos efectos probatorios bastante amplios, pero no va a escapar de pronto algunos problemas en particular. Especialmente a veces los mayores errores que se cometen con esta causal tienen que ver con el método de estudio, el método de investigación, el dictamen que se realiza y el alcance. Puede ser porque se pueden hacer estudios financieros, estudios patrimoniales, análisis contables o auditoría forenses, por decir algo. Entonces, aquí el investigador, el fiscal, necesita ser muy técnico, saber realmente para acreditar la causal qué tipo de prueba o dictamen van a necesitar. No es lo mismo realizar un perfil económico que un estudio de fuente y origen de fondos. Y esto va a tener una incidencia muy importante para lo del ejercicio del derecho de contradicción. Pero decíamos, no basta con haber demostrado de que hay un incremento patrimonial no justificado. Hay una sentencia que para mí es muy importante, que es la T590 del 2009, la cual está invitando a revisar de que no basta con que exista un incremento no justificado, sino que hay que tener elementos de juicio que permitan o que apunten a señalar de que ese incremento va a tener una fuente en una actividad ilícita. Entonces, no es solamente un incremento patrimonial lo que trata la causal, es un incremento patrimonial que hay que conectarlo de alguna manera con una actividad ilícita que sea la que nos conecte de pronto y nos permita hacer ese cuestionamiento de si el derecho nació o no nació sobre dicho patrimonio. Y hay otro punto, pues también que tiene que ver mucho con esto, ¿no? A veces se han detectado algunas malas prácticas en las cuales este cuestionamiento se hace solamente de manera subjetiva, o sea, desde el punto de vista de lo que evaluó el fiscal o lo que evaluó el perito, sin conocer la versión del instituto. Y generalmente entonces se puede cometer errores de afectar un patrimonio y después ya en la fase probatoria pues se iba a encontrar de que ese patrimonio se tenía justificación. ¿Y por qué decimos que este es un tema problemático? Y es porque, volvemos al artículo 118, este es un tema que debe haberse decantado antes de fijar la pretensión extintiva y no durante el proceso de extinción. Entonces son temas que hay que tener muy presentes para evitar de pronto afectaciones de pronto injustas o afectaciones que puedan ser, por ejemplo, un poquito desproporcionadas. La siguiente causal, ya pasaríamos al otro grupo de causales, decíamos al principio, son dos grupos de causales básicas o sustanciales, las causales de origen ilícito y las causales de destinación ilícita. Las causales de destinación ilícita ya las vamos a trabajar, ya no desde el punto de vista del justo título o del nacimiento del derecho, sino lo vamos a trabajar desde el punto de vista del ejercicio del derecho. Aquí se va a determinar si el ejercicio del derecho a la propiedad se está ejerciendo conforme los límites o conforme las obligaciones inherentes a la función social y ecológica que es inherente a la propiedad. Son los límites inmanentes del derecho a la propiedad. Es decir, si yo estoy utilizando bien mi patrimonio, estamos utilizando lícitamente el bien, o si lo estamos utilizando o lo estamos destinando para atentar contra la misma sociedad. Entonces, aquí el punto clave realmente va a ser el artículo 58 con relación a ese límite, que es un límite que está desde las tendencias y el aporte de León Dugy de 1912 con su teoría de la propiedad como una función social, tema que fue acogido en la Constitución mexicana de 1917, en la Constitución alemana de Weimar de 1919, y ahí se irradió a las demás constituciones del mundo, entre esas la colombiana. Pues realmente nosotros venimos trabajando esta idea de la función social como un límite que es propio del derecho a la propiedad. Entonces, aquí, siempre que vamos a trabajar especialmente las causales de destinación, vamos a mirar es el ejercicio del derecho dentro de ese límite. Aquí no es el simple uso, sino el ejercicio ilícito del derecho. Y la primera causal tiene que ver con dos causales en particular, realmente cuando el bien se utiliza como medio o instrumento de una actividad ilícita. Está inspirado, esta causal, en unas formas de comiso que se conocen como comiso de seguridad, como comiso de efectos o instrumentos, como comiso de los bienes de destinación ilícita o de aseguramiento o comiso de peligro.
bienes que generan peligro. Generalmente lo que se ve en materia penal es cuando el bien puede ser utilizado para atentar contra un bien jurídico. Es útil para ese tipo de atentados. Entonces, generalmente es para entender de pronto, por decir algo, que es un instrumento, es recomendable irse a la definición académica que se tiene de ese término, ¿no? Que dice cosa o persona de quien alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. En otras palabras, vamos a hablar de los instrumentos, de medios e instrumentos, son aquellos bienes o medios que se utilicen para conseguir el fin ilícito. En este caso, el fin del delito respectivo. Son cuando el bien se destina o se utiliza para conseguir ese fin. Va a recaer generalmente, la causal está diseñada para los bienes lícitos, pero también podemos encontrar bienes ilícitos que están siendo destinados ilícitamente. Entonces puede recaer un bien ilícito, si su origen es ilícito y es utilizado ilícitamente, pues concurren dos causales, pueden concurrir varias causales perfectamente. Pero aquí sí vamos a trabajar un vínculo directo entre el bien y la actividad ilícita. Si recordábamos hace un momento, vimos que las últimas causales, por ejemplo, las de transformación, las de conversión, las de no justificación, ese vínculo se va poniendo más delgado, se va desvaneciendo. Aquí no. En las causales de destinación siempre el vínculo tiene que ser mucho más directo. Vamos a ver de pronto en las causales de medios e instrumentos, el vínculo es realmente la conexión con el delito, generalmente la vamos a acreditar a veces con las pruebas que se tienen del proceso penal. Si bien la extinción del derecho de dominio es autónomo e independiente, generalmente vamos a encontrar que son los bienes que se incautan en casos de flagrancia o cuando se hace una diligencia, un operativo penal, etc. Se pueden identificar autónomamente, pero generalmente siempre lo que necesitamos es una conexión muy directa entre el bien con la actividad ilícita. Comprende dos situaciones. Medios, es una causal que es mucho más amplia. En el Código Penal siempre estamos acostumbrados a hablar de instrumentos. Instrumentos es lo que uno puede instrumentalizar, ¿no? Como el arma para ejercer la violencia, la llave para penetrar la puerta, etc. La impresora para imprimir el documento falso. Son instrumentos. Pero cuando hablamos de medios, ya estamos hablando, por ejemplo, de medios de producción, y ya podemos hablar de bienes de mayor entidad, medios para el ocultamiento, por ejemplo, en el delito de lavado de activos. A veces el delito de lavado de activos, que es un delito bastante fuerte y contundente, que lo que busca es que se dé una apariencia de legalidad. Entonces es cuando, por ejemplo, se utiliza una sociedad para lavar activos. Ahí no se está utilizando solamente por decir algo las cuentas de la sociedad, sino se está utilizando su prestigio, su buen nombre, para darle apariencia a unos recursos. Entonces, es la sociedad la que sirve de medio. Hablamos de medios de transporte, los vehículos, barcos, naves o aeronaves. Estamos hablando de medios de ocultamiento, etcétera. Los medios de producción, en el dinero falso, ya no lo vamos a ver como se ve a veces en el proceso penal, que en un caso de falsedad, donde de pronto alguien que tiene una imprenta utilizó e imprimió billetes, entonces le quitaron la prensa o los elementos utilizados. No, aquí sí es toda la empresa que tiene los elementos, por decir algo, una imprenta, pues realmente sería el medio de producción. Se implica un manejo un poquito más amplio de lo que habitualmente se hacía con relación a los instrumentos. Entonces ya vemos medios de producción, medios de ocultamiento, medios de transporte, etc. Esta causal, decíamos, está fundada en el artículo 58, tiene que ver directamente con la función social que debe cumplir el derecho a la propiedad privada en un Estado social y democrático de derecho. Entonces va a tener un límite específico y de ahí que se va a recaer en el ejercicio. Aquí no vamos a hablar como se habla en el derecho penal del uso o de la utilización o destinación. Si bien es un lenguaje que también se adopta en la extinción del derecho de dominio, hay que tener muy en cuenta que las causales no las podemos ver aisladamente de sus fundamentos de legitimación ni desconociendo su naturaleza jurídica, que es una naturaleza no penal. Entonces, aquí lo que resulta importante y determinante es realmente lo que se cuestiona en las causales de destinación es el ejercicio ilícito del derecho. Aquí se va a fundar directamente en el derecho de la propiedad y no en el uso, porque es que el uso puede recaer en un tercero, que no tenga nada que ver con el bien.
como sucede en los casos donde alguien tiene una casa a la arrienda y el arrendador, pues realmente, quien toma en arriendo, perdón, vende droga o esconde elementos robados, bicicletas, celulares, repuestos de carros, etcétera. Decimos, hay que ver quién está destinando mal su derecho. Tiene mucho que ver con algo que se llama la capacidad de disposición, la capacidad dispositiva, que es la que determina cómo se debe ejercer ese derecho. No es el simple uso. Entonces es una causal que exige un poquito más de verificación y de ver cuál es la posición del titular con el ejercicio del derecho. Si la persona lo destinó voluntariamente para atentar contra bienes jurídicos o ha actuado de mala fe, porque decíamos que el parámetro para poder aplicar estas causales, el criterio subjetivo, el principal es el principio de buena fe. O si, aún con conocimiento de que su bien, si bien él no está atentando contra bienes jurídicos, no lo está destinando a atentar, pero conoce que quien se lo arrendó o a quien se lo prestó o quien lo tiene en tenencia, sí lo está utilizando y no hace nada para evitarlo, no hace nada para que su bien, su derecho de propiedad no se ponga en función de atentar contra la sociedad, es decir, incumpla las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad, pues ahí podríamos decir que el ciudadano no está actuando de buena fe y por lo tanto ahí corre en riesgo su derecho. Entonces son dos situaciones que hay que tener muy en cuenta, pero especialmente no gira como esta causal no la podemos mirar como se mira en el derecho penal en materia de comiso, con el simple uso o algo. Aquí lo que toca mirar es cómo el titular de derechos está ejerciendo su derecho a la propiedad. Tiene relevancia aquí los aspectos subjetivos, ya decíamos la buena fe, que a través del reconocimiento de una buena fe objetiva, es decir, una debida diligencia, cuidado y actos positivos para evitar de que su bien sea destinado ilícitamente, pues eso excluirá perfectamente la aplicación de la extinción del derecho de dominio, y lo mismo sucede con ese derecho que emana del jus abutendi, el derecho de disposición, y que le da al ciudadano una capacidad de disponer. Aquí no estamos hablando de la propiedad del paradigma liberal, de una propiedad absoluta donde el ciudadano podía hacer con su propiedad lo que quisiera. No, aquí estamos hablando del paradigma de la función social, donde yo puedo utilizar mi bien siempre y cuando no atente contra la sociedad. Y yo soy el que dispongo de ese derecho. Tengo una capacidad en la cual yo puedo establecer si lo utilizo para usufructuarlo, lo utilizo para residencia, lo utilizo para un medio productivo, o usufructuarlo en un arriendo, etcétera, etcétera. Pero si ya mi capacidad dispositiva la pongo en disposición se ponen en disposición para atentar contra bienes jurídicos, ahí la Constitución dice, un momentico, ya ese bien en esas condiciones no lo protejo. Ahí el Estado tiene que entrar a reaccionar y recomponer el orden jurídico quebrantado con ese comportamiento contrario a la Constitución y a la ley, y especialmente a esas obligaciones de la función social de la propiedad, que es el límite inmanente del derecho a la propiedad en el derecho colombiano. Hay unos problemas aquí que hay que tener muy bien, especialmente la relativización del principio de proporcionalidad. En el derecho penal generalmente se habla de una proporcionalidad penal, es decir, que la consecuencia jurídica sea proporcional al daño o a la culpabilidad del acusado. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver de pronto casos en los cuales uno pueda decir, de pronto el delito no fue tan grave, entonces de pronto el bien vale mucho. Aquí no podría caber en extinción del derecho de dominio los juicios de proporcionalidad que se manejan en derecho penal, porque es que en el derecho penal se maneja el principio de proporcionalidad en la consecuencia jurídica, en la pena. Hay una pena mínima, una pena máxima, o hay distintos tipos de pena. Aquí no, aquí en la extinción del derecho de dominio solo tenemos una consecuencia jurídica, siempre va a ser la extinción del derecho de dominio. Por eso es que no lo vamos a mirar desde el punto de vista del comportamiento de la conducta en materia penal, si fue grave o no fue grave, sino se va a mirar desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la propiedad, es decir, si cumplió las obligaciones o no las cumplió. Las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad o, por el contrario, ejerció mal su derecho para atentar contra la misma sociedad. Entonces aquí solo hay un tema para examinar y solo hay una consecuencia jurídica. Todas las causales determinan la pérdida del derecho de dominio, o la extinción del derecho de dominio, y las causales de origen, pues el desconocimiento del nacimiento del derecho. Entonces, por eso es que en extinción del derecho de dominio, los juicios de proporcionalidad no los podemos mirar desde el mismo punto de vista, pero sí se puede hacer juicios de proporcionalidad determinando, por ejemplo, cuando el bien tiene distintos titulares.
cuando el bien, por ejemplo, y ahí están los casos de copropiedad o cotitularidad de bienes, ahí la medida debe ser proporcional porque solamente debe proceder con relación a ese derecho que se ejerció mal. Es decir, por decir algo, si hay un bien en el cual pertenece a 5 hermanos y solamente un hermano tiene relación con la causal, fue el que destinó su bien o su porción o su derecho para la actividad ilícita, pues yo no puedo decir que porque un hermano destinó bien y de pronto los demás hermanos no tenían capacidad o la posibilidad de evitar esa destinación ilícita, pues no me quiere decir que vamos a extender la extinción del derecho a todo el mundo. Pues realmente ahí lo que nos están diciendo es que se afectaría solamente lo que se destinó ilícitamente, la porción o la proporción. Ese es un caso, por eso lo reconocemos como un caso problemático, porque la proporcionalidad hay que mirarla es con relación a los titulares de derecho y los derechos en juego. O sea, si hay otros derechos sobre el bien destinado ilícitamente, un derecho real accesorio, un derecho de usufructo, un contrato de anticresis, etcétera, pues hay que respetar los derechos que vengan, que sean de otros titulares. Porque si no, ahí la proporcionalidad sí se estaría determinando que sería un caso desproporcional, pero desde la perspectiva de la naturaleza jurídica y los fundamentos de legitimación de la extinción del derecho de dominio. Y el tercer elemento también problemático es el desconocimiento de los elementos subjetivos en la causal. Al principio, cuando comenzó la extinción del derecho de dominio, algunas decisiones del tribunal orientaban a decir de que esta era una causa, que la extinción del derecho de dominio era objetiva. Realmente no. Cuando comienza a revisarse un poquito bien ya los trabajos que se hicieron en la 793 y después en el código en la ley modelo de extinción del derecho de dominio, ya se comienza a reconocer, por ejemplo, el principio de buena fe como el criterio subjetivo de valoración de la extinción del derecho de dominio, y se comienzan a determinar otros que tienen que ver con el reconocimiento de la titularidad del derecho, de qué derechos es titular, si es propietario, si es tenedor, si es poseedor, o si tiene un derecho de crédito, por ejemplo, un derecho personal. Este tipo de elementos nos están llevando de que la extinción del derecho de dominio no es netamente objetiva. Entonces, y especialmente las causales de destinación, que tienen que ver mucho con los derechos inherentes al derecho a la propiedad. Recordamos el jus utendi, derecho de uso, el jus fruendi, el derecho de usufructuar, o el jus abutendi. Especialmente este jus abutendi nos implica realmente es cómo nos orienta a ver y a cuestionar realmente aquí un comportamiento, y en este caso es el comportamiento de cómo el titular del derecho lo está ejerciendo. Si lo está ejerciendo conforme a la ley o lo está ejerciendo para atentar o desconocer la misma ley. Entonces hay que ver, no se pueden desconocer los elementos subjetivos de la extinción del derecho de dominio, pero esto tiene que ver con ese segundo componente que veíamos al principio, ¿no? Con los elementos o las condiciones de atribución de la consecuencia jurídica. Son temas que escapan de la órbita de las causales, pero se manejan aparte y que el juez tendrá que entrar a verificar en un momento dado si se cumplen o no con esos elementos de carácter subjetivos. Eso para poder atribuir la consecuencia de la extinción del derecho de dominio en un caso concreto. Pasamos a los bienes lícitos que son objeto de mezcla u ocultamiento. Aquí la mezcla implica por lo general un nuevo producto, es decir, el que resulta de la suma de los bienes ilícitos que se mezclan con los ilícitos. Aquí la causal generalmente nos va a recaer sobre un bien ilícito, sobre un bien lícito que se pone en función para esconder o ocultar o mezclar un bien que es de ilícita procedencia. Aquí es una causal que también se funda en la función social de la propiedad. ¿Por qué? Porque ya sabemos dos tipos de bienes los que se confunden. El lícito, el cual cuando yo lo utilizo para esconder o mezclar algo que es de ilícita procedencia, prácticamente es una conducta que hace relación a las conductas de lavado, de receptación. Realmente de poner mis bienes en función de esconder lo ilícito, pues realmente es una conducta que sería penalmente reprochable de pronto por vía de lavado o receptación, pero desde el punto de vista constitucional sería una conducta que también se recogería como un incumplimiento de las obligaciones inherentes al respeto de esa función social que debe cumplir el derecho a la propiedad. Porque este comportamiento de ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia realmente está atentando contra los valores éticos de la sociedad. Aquí entonces por eso va a recaer en causales. Ya sabemos que lo que es de origen ilícito, pues no, el derecho no nace y ya se va por la ausencia de un justo título, pero esta porción ilícita va a extinguirse
por el incumplimiento de la función social de la propiedad. Por eso es que recae sobre bienes lícitos, es decir, aquellos que se adquieren con el trabajo honesto, con el producto de una indemnización, con una herencia, con el producto de los derechos económicos de explotación de derechos de autor, etc. Y que son los que se ponen en función de esconder o mezclar. Con relación al bien de ilícita procedencia, pues que es sujeto de ocultamiento o mezcla, este debe ser uno que se encuentre comprometido en la causal de origen ilícito, es concretamente producto, salvo la de incremento patrimonial justificado. Podemos hablar incluso de objeto, pero no la del incremento patrimonial injustificado, porque en la causal de incremento patrimonial justificados, yo voy a saber si el bien es producto de una actividad ilícita o lo puedo inferir esta condición en la sentencia. Pero para poder aplicar la causal de mezcla o la causal de ocultamiento, el código me está exigiendo de que los elementos del delito, los elementos de la causal deben estar acreditados antes de iniciar el proceso, es decir, antes de presentar la demanda. Y por lo tanto, estos bienes de no justificación no cumplirían con esta condición. Entonces, por principio de legalidad, los bienes comprometidos en la causal tercera, del literal A, de extinción del derecho de dominio, es decir, aquellos sin justificación ilícita razonable, no van a cumplir la condición, pues precisamente la finalidad de esta causal es la de establecer si un patrimonio o un bien tiene una procedencia ilícita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pueden ir las dos causales de manera concurrente, pero generalmente la causal nos está hablando es de bienes producto de una actividad ilícita. Prevé en dos circunstancias: la mezcla, aquella en la cual realmente se confunden los patrimonios de tal manera que no se puede separar lo lícito con lo ilícito, y el ocultamiento, que realmente hace relación a maniobras de ocultar o encubrir. Son casi que formas de encubrimiento, ¿no? Son maniobras de, incluso el ocultamiento en nuestro país es un verbo rector de lavado de activos y tiene más o menos esa connotación. ¿Cuál es la diferencia entre mezcla y ocultamiento? La mezcla se va a distinguir del ocultamiento, es en la imposibilidad de distinguir a simple vista, es decir, sin ningún tipo de dictamen o medio técnico, los bienes que sean lícitos de los ilícitos. Es decir, como decimos, sin necesidad de un dictamen alguno, o como se dice coloquialmente, cuando resulta imposible distinguir cuál peso es lícito del ilícito. Si yo puedo hacer esa distinción, tengo dos alternativas. Miro si solamente el bien procedería la pretensión sobre la porción ilícita, o dos, si yo veo que de pronto se utilizó para ocultar, es decir, para encubrir. Cuando hablamos del ocultamiento se está haciendo casi relaciones a las maniobras de encubrimiento, como por ejemplo cuando se deja un vehículo o por decir algo, imaginémonos los negocios donde venden repuestos, donde mezclan los repuestos buenos con los repuestos hurtados. Realmente ahí se ocultan. Este sería como uno de los ejemplos más claros de ocultamiento. La mezcla generalmente se da, por decir algo, en maniobras, por las mejoras. Un ejemplo típico de mezcla son las mejoras. Alguien tiene una casa, un funcionario público corrupto, por decir algo, heredó una casa, pero con el producto de un peculado, con el producto de un cohecho, pues se construye una mansión sobre el mismo terreno. Realmente ahí yo puedo decir, sí, bien, el terreno lo heredó y de fuente lícita, pero ya las mejoras no lo son, y sería un caso de mezcla. Es una causal que también nos ofrece aspectos problemáticos, especialmente, por ejemplo, en materia de sociedades. Hay que tener mucho cuidado en aplicar esta mezcla, porque se han cometido errores. A veces hay una sociedad, un socio vende su participación y llega alguien, un delincuente, la paga con dinero ilícito. Pero cuando alguien compra una porción de participación, es a la sociedad. En este caso, por decir algo, de acuerdo al tipo de sociedad, si fue un socio el que vendió, pues al socio le entró el dinero ilícito, pero no quiere decir que en la sociedad el hecho de que llegue una persona, porque esto no es una acción personal, es una acción real, el hecho de que llegue una persona de pronto de capitales espurios nos está diciendo automáticamente que hay una mezcla. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en este caso no habría una mezcla. Aquí simplemente habría un dinero, pero el dinero no ingresó a la sociedad, tiene un nuevo socio. Ya situación distinta es que la sociedad comience, por decir algo, a pagar sus obligaciones, a pagar la nómina, a pagar proveedores con recursos ilícitos, y ahí ya no se sepa realmente con qué se está pagando, si son con los ingresos operacionales o si son con recursos ilícitos. Ahí sí tendríamos una mezcla. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se aplica en los casos de sociedades. También tiene que ver la valoración extensiva de la causal frente a los bienes no justificados.
Aquí igual decíamos, el bien no justificado, solo hasta la sentencia voy a tener con plena claridad cumplir el requisito de legalidad estricta de saber de que eso es de origen ilícito. Mientras tanto, pues no sería factible utilizar los casos de mezcla a menos de que se planteen como causales concurrentes. Y por último, los bienes por valor equivalente. La causal de pronto genera algunas reacciones porque es una causal que siempre va a recaer sobre bienes lícitos y se le ha dado mala interpretación. Se le ha visto de pronto a veces como posiblemente confiscatoria. Aquí hay que ver muy en claro la naturaleza de la extinción del derecho de dominio, especialmente la naturaleza civil de la extinción del derecho de dominio, o la naturaleza constitucional y los caracteres civiles de la extinción del derecho de dominio para poder comprender esta causal, porque realmente en la práctica, recordamos, el patrimonio de una persona generalmente va a tener la vocación de garantía para cumplimiento de sus obligaciones. Si hay alguien que tiene un bien que no nació a la vida jurídica, es decir, el Estado tiene la posibilidad de retirarlo, pues como que se genera una deuda del ciudadano con el Estado para devolver ese bien, para recuperar ese bien. Por eso en algunos países se utiliza el concepto de recuperación de activos. Se ve como algo de recuperar del Estado. Pero en estos casos hay que tener muy presente que si el bien que es ilícito, de pronto el Estado no lo puede recuperar, no lo puede perseguir, pues realmente estaría dando lugar a se estaría generando una obligación como las obligaciones civiles, y la cual se puede pagar con cualquier bien lícito que sí pueda cumplir esa vocación de garantía. Entonces, por eso es que se maneja como con una gran connotación de carácter civil, y la doctrina le ha reconocido esa naturaleza. Se va a acoger a distintas formas de comiso indirecto, conocidas también con los nombres de extinción o comiso por bienes por valor correspondiente, por valor equiparable, por valor sustitutivo o bienes de reemplazo. Los bienes por valor equivalente siempre van a ser bienes de legítima procedencia, y el punto es que tenemos que tener, aquí se trabaja fuertemente el principio de proporcionalidad, porque este bien debe tener el mismo valor del bien ilícito que el Estado no puede quitar, no puede perseguir, no puede extinguir. Y debe ser siempre bienes del mismo titular. Aquí yo no puedo decir de que se está cuestionando a una persona que adquirió bienes ilícitos, los cuales el Estado no logró encontrar, entonces, no, bueno, como él se casó con una señora y ella tiene bienes ilícitos, le voy a quitar los bienes a la esposa. No, eso sería una confiscación. Ahí no se podría tener ese alcance. Y ahorita, recientemente, hace 2 meses, la Corte Constitucional, en sentencia 327 de este año, dejó muy en claro de que una de las condiciones que debe tener la causal de bienes equivalentes es que los bienes, tanto lícitos como ilícitos, pertenezcan a la misma persona. Los bienes por valor equivalente siempre van a recaer sobre bienes de legítima procedencia, lo decíamos, que va a tener siempre el valor. Entonces aquí manejamos siempre el criterio o el principio de proporcionalidad. Es una causal eminentemente normativa, es una equivalencia jurídica, es una ficción jurídica. Y eso no es extraño porque nosotros en nuestra legislación tenemos distintas ficciones jurídicas, ¿no? Distintas equivalencias. La cláusula de equivalencia de la omisión en el artículo 25 del Código Penal. También, por ejemplo, en materia de falsedades, lo que son títulos de deuda pública o acciones del Estado se van a equiparar a moneda y ya van a ser falsedad de moneda, no van a ser falsedad documental. Entonces, el legislador siempre va a tener distintas equivalencias. Esta es una más, donde nos está diciendo que en determinadas circunstancias lo que es lícito se va a equivaler a lo ilícito que el Estado no pueda incautar, no pueda perseguir. Es la de las causales más exigentes y de difícil reconocimiento. Yo hasta el momento personalmente no conozco la primera sentencia, creo que ya hay una, me han comentado, pero después de 24 años que existe la extinción del derecho de dominio en Colombia, no han salido sentencias por valor equivalentes. Entonces es bien interesante, y en América Latina tampoco he conocido la primera. Entonces es una causal demasiado exigente. Tiene varios presupuestos. El primero, pues yo tengo que demostrar de la existencia de un bien ilícito de imposible incautación o extinción cuyo valor se toma como referencia para la estructuración de la pretensión. Entonces, probar, y aquí la prueba debe ser clara de que el bien es ilícito. Aquí también podemos hacer la misma observación de la causal anterior, en que también si es un bien de incremento no justificado, pues no serviría porque ahí no se cumpliría esa condición de tener demostrado previamente de que sea ilícito. La segunda, y este es un tema, que es la constatación de un factor que frustre o neutralice la imposibilidad de incautación material
o extinción real del bien ilícito de acuerdo con las circunstancias descritas en el literal anterior. Ya vamos a ver un poquito más adelante que son 3 circunstancias en particular que el legislador ya ha reconocido como aquellas que frustran o imposibilitan que se puede extinguir un bien ilícito en casos concretos y que habilitaría el inicio de un proceso por extinción del derecho de dominio con base en la causal de bienes equivalentes. El tercer requisito es la comprobada imposibilidad de perseguir el bien. Aquí la prueba tiene que decir que el Estado identifica un bien, que es un bien de origen ilícito, pero realizó todas las actividades desplegadas para encontrarlo, ubicarlo, poderlo incautar, y hay algo que se lo imposibilita. En este caso hay un tema que hay que tener muy presente, la causal décima, porque aquí la causal décima hace relación a que el factor de imposibilidad es cuando el bien ha sido transferido a un tercero de buena fe. Si hay un tercero de buena fe y se logra demostrar que este tercero actúa de buena fe, el Estado no le puede quitar el bien. Pero ya se sabe que si el tercero lo adquirió, por decir algo, lo compró, pues se sabe que lo pagó. Es decir, hay un dinero sustituto. Entonces, aquí este requisito lo que está diciendo es que en estos casos, especialmente el de la causal décima, hay que identificar primero de que no existan bienes sustitutos por los cuales el Estado pueda perseguir, antes de tocar los bienes equivalentes, porque realmente lo que le está diciendo, si hay bien sustituto, el bien sustituto lo tiene que perseguir por la transformación o conversión, o por producto indirecto. Entonces, en estos casos, la causal décima queda condicionada siempre y cuando no existan bienes sustitutos, porque eso no es tampoco que el Estado, no quiso investigar o hizo una deficiente investigación o le dio pereza por investigar, entonces me quedaba más fácil quitarle un bien lícito. No, no, no. Ahí hay un requisito que hay que respetar y es decir, para que proceda la extinción por bienes equivalentes hay que desvirtuar primero que existan bienes sustitutos, es decir, lo que se haya transformado o convertido el dinero que pagó el tercero por adquirir ese bien. Cuarto, la identidad del titular, ya lo decíamos, que tanto del bien lícito como del ilícito como del legítimo sea el mismo, y lo refrendó la Corte Constitucional, y la acreditación del carácter lícito del bien sobre el cual se dirige la pretensión de comiso. Es decir, que ese bien que yo voy a tomar como equivalente no esté incurso en otra causal de extinción de dominio. ¿En qué eventos procede? Solamente va a proceder en 3 eventos. El primero, el de la imposibilidad de ubicar o encontrar el bien, por decir algo. En un proceso penal por intervenciones telefónicas se conoce que el delincuente compró un barco, un yate, y después sabemos, se hace la investigación, se va donde lo compró porque en las intervenciones decían que lo compró por decir algo en Fort Lauderdale y que pagó $1 millón, por decir algo. Bueno, eso es, y no sé, después de la investigación, a dónde llegó el barco, en qué puerto lo inscribió, o en qué país lo tiene, o en qué mar lo está. Entonces, en este tipo de eventos, donde yo no puedo encontrar el bien, yo ya sé que él pagó $1 millón, entonces estaría habilitando a investigar bienes lícitos equivalentes a ese $1 millón que yo no, equivalentes a ese $1 millón que él pagó por el barco que el Estado no puede encontrar. El segundo evento por el cual procede es por reconocimiento de derechos de tercero de buena fe, que ya lo vimos. Hay una causal autónoma para eso, que especialmente tiene que ver porque en esa causal primero hay que agotar lo de los bienes sustitutos, es decir, conocemos que hay un bien ilícito, un funcionario corrupto, por decir algo, le pagaron el otorgamiento de una licencia con una casa, pero cuando ya se va por la casa, pues se encuentra que la vendió un mes antes. Y quien compró, lo compró en condiciones de mercado, cumplió con toda la debida diligencia y es un tercero de buena fe. Entonces, en este caso, pues estaría llevando a que se investiguen bienes sustitutos y en el caso de no encontrar los sustitutos, pues ahí sí estaría habilitando para buscar bienes lícitos que equivalgan a ese que se le transfirió al tercero. Y por último, están los casos de total imposibilidad de afectación material. Son aquellos casos donde el Estado sí sabe qué pasó con el dinero ilícito o con el producto ilícito, el bien ilícito, sabe dónde está, pero materialmente no lo puede incautar. Y el ejemplo típico es aquella persona que tiene, por decir algo, un sicario, por matar a una persona le dan $10.000, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, y como quiere ver a su novia más bonita, pues le manda a hacer sus retoques. Entonces, que busto, que caderas, que la nariz, etc. Invierte el dinero en poner más bonita a la niña. Pues claro, ahí el Estado sabe dónde está. El dinero lo puede ver, inclusive puede saber dónde está.
qué pasó con el dinero ilícito, pero no lo puede extinguir. Se convirtió en algo que el Estado no puede perseguir. Entonces, en ese evento estaría habilitando el Estado, la ley estaría habilitando al Estado para perseguir bienes de este señor que equivalgan hasta los 10.000 o 30 millones de pesos que él invirtió en mejorar de pronto físicamente a su amada. Entonces serían más o menos los temas generales de estas causales de extinción del derecho de dominio y simplemente queríamos de pronto concluir con 2 puntos en particular. Ya para concluir, con relación a las causales de extinción del derecho de dominio, es bien importante tener presente 2 cosas en particular. Yo no puedo revisar o analizar las causales de las mismas maneras como yo verificaría las circunstancias de comisión del derecho penal. ¿Por qué? Porque las causales de extinción del derecho de dominio, detrás de cada causal subyace una juridicidad muy completa, muy distinta. Está una naturaleza jurídica distinta a la del comiso penal. Hay unos fundamentos de legitimación que son distintos a los del derecho penal. Por lo tanto, para yo poder comprender las causales, necesariamente necesito tener como presente toda esa juridicidad que respalda y que en el transcurso de este curso pues, se ha venido insistiendo por distintos ponentes, que tiene un respaldo constitucional y legal completamente distinto, especialmente en cuanto a su naturaleza jurídica y sus fundamentos de legitimación, entiéndase justo título y función social de la propiedad. 2, las causales, al igual que se trabaja el tipo penal, también tiene elementos técnicos. Entonces, tienen ingredientes normativos, tiene ingredientes descriptivos y tiene un objeto, tiene unos elementos y factores. Y para poder saber cuándo hay un bien que está en causal de extinción del derecho de dominio o cuándo no, necesito irme a los presupuestos y darle un manejo técnico y la interpretación técnica que nos está dando la ley. El Código de Extinción tiene sus propias definiciones, el Código de Extinción tiene sus propios principios y lo ideal es no salirnos de esos principios para ir interpretando lo que técnicamente ha sido construido. ¿Por qué? Porque en la extinción del derecho de dominio también es un principio rector el principio de legalidad. Y ya por último, pues indicar siempre de tener la consideración de que no es una simple acción. No estamos hablando de una simple acción, estamos hablando de un instituto, y es un instituto de reingambre constitucional y es un instituto de justicia. Por lo tanto, no nos podemos desorientar de que la finalidad de la extinción es de recomponer el ordenamiento jurídico quebrantado con las ganancias ilícitas o con el ejercicio ilícito de bienes, del derecho a la propiedad, y por lo tanto, la interpretación que hay que darle a las normas de la extinción del derecho de dominio deben ser desde una perspectiva de una acción constitucional, porque fue reconocida como una acción constitucional desde la sentencia 6740 del 2003. Entonces, es una acción que realmente lo que dijo la Corte Constitucional en ese momento, de que así como el Estado había garantizado los derechos de los ciudadanos a través de acciones constitucionales como la tutela, cumplimiento, la acción popular, se había reservado una acción para el cumplimiento de sus propios fines. Y esto nos está dando los parámetros de interpretación y orientación de las causales y del propio Instituto de la Extinción del Derecho de Dominio. Por lo tanto, espero que esta información pues, les pueda ser de utilidad a todos en su vida práctica. Y bueno, retorno la palabra, doctora Mari Lucero, por si existen algunas preguntas. Agradecimiento especial al doctor Giovanni Santander. Y vamos al fragmento de preguntas, doctor Santander. La primera de ellas, ¿cuál es la razón para reconocer a los frutos, ganancias y beneficios como una causal independiente? Bien, muchas gracias, porque por el tiempo no alcanzábamos a agotar todas las causales y dejábamos esto por fuera. La causal de frutos se suele confundir un poquito con la causal, claro, de producto indirecto, pero hay un tema muy particular. Hay un problema especial con relación a los frutos y es de pronto la tensión que puede surgir. Ya sabemos que la extinción del derecho de dominio parte de principios constitucionales. Y hay algunos eventos donde se dice, ¿qué es lo que se protege? Lo que es producto del trabajo, lo que es producto del trabajo lícito, la libre empresa, la profesión, etc.
y se persigue lo ilícito. Pero hay casos donde los frutos, y este es un tema que hay que tener mucho cuidado cuando se aplique la causal de frutos, los frutos pueden ser, sí, hay algo que nació de un capital ilícito, pero realmente los frutos responden en la vida, en la práctica, es al trabajo lícito de algunas personas. Voy a colocar un ejemplo supremamente sencillo. Por decir algo, un delincuente en un delito menor le compra unas zapatillas con el producto del delito a su hijo para que corra una maratón. Y en la maratón hay un premio que es, digamos, 10 millones de pesos. Yo no puedo decirte que si establezco, por decir algo, hago un juicio de equivalencia a las condiciones, de decir, si él no le hubiera dado las zapatillas, el niño no hubiera corrido y no se hubiera ganado el millón de pesos. Realmente ese millón de pesos se lo ganó el niño de su propio producto, de su propio esfuerzo. Y eso es lo que protege la Constitución. Si bien los zapatos ilícitos, y eso daría un límite hasta dónde va la extinción del derecho de dominio. Pero eso lo podemos llevar a otro plano, ¿no? El narcotraficante que quiere que su hijo no se meta en el negocio y le paga una carrera en Europa, odontólogo, y le da todo, y le da la carrera, le compra un apartamento allá, luego él estudia, se gradúa, se especializa en el exterior, y luego viene acá. Y digamos el papá, con dinero ilícito le compra su consultorio, un buen equipo. Pero uno dice, bueno, todo esto es de origen ilícito, pero puede suceder que el muchacho sea muy bueno y que se vuelva un odontólogo famoso, prestigioso, respetado, habrá otras clínicas. Entonces uno puede decir, no, las otras clínicas, si bien él nació con un capital ilícito, no puedo decir que las otras clínicas sean los frutos de ese capital, porque generalmente los frutos tienen que ver mucho con el derecho de jus fruendi, los percibe el mismo titular del derecho, aquí ya lo tiene otra persona. Entonces se maneja como una causal porque tiene una problemática especial. Se puede dar esa tensión entre el derecho constitucional de la protección del trabajo y lo ilícito, y hay una tensión que se tiene que resolver, y como decíamos ahorita, pues los criterios de resolver este tipo de tensiones se está atendiendo a los principios de interpretación constitucional. Aquí hay que hacer un test de razonabilidad donde determine en qué momento puedo decir si algo es un fruto inequívocamente de la actividad ilícita, y hay algo que de pronto decir, aquí no podemos hablar de frutos porque aquí hay derechos que hay que respetar. Es por esa razón. Doctor Santander, ¿cuándo en la práctica este tipo de bienes quedarían comprendidos también en la causal primera de producto indirecto? Cuando nosotros hablamos, por decir algo, del producto indirecto, ya nosotros podríamos decir donde sí podemos conectar, ya decíamos, aquí hay un tema subjetivo, que es el tema de la capacidad dispositiva, del tema de la buena fe, etcétera, y sí podemos tener un nexo de relación directo entre lo que es el bien producto de la actividad ilícita y lo que ese mismo bien se está generando. Entonces, por decir algo, un ejemplo muy sencillo, ya el usufructo se da por situaciones propias del mismo bien. Cuando yo compro un bien ilícito y lo arriendo. En ese caso, ya puedo decir, aquí no me está interviniendo derechos de otra persona, aquí el arrendamiento, estaríamos diciendo realmente que sería un fruto, una ganancia del bien ilícito. O invierto en acciones y las acciones se disparan. Entonces, las utilidades de esas acciones, pues realmente las puedo considerar como frutos o ganancias o rendimientos. Sería más o menos en ese tipo de casos. Nuestro agradecimiento especial al doctor Gilmar Giovanni Santander Abril por su generosidad y tomar de su tiempo para explicarnos la importancia de capacitar a los jueces, magistrados y abogados sobre las causales de la extinción de dominio, ya que cuando se carece de regulaciones modernas destinadas a combatir las organizaciones criminales, es permeable la corrupción. Los delitos de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo serán consecuencia de impunidad si no existe una rigurosidad en la norma jurídica donde las sanciones jurídicas sean realmente ejemplarizantes, no solo para los responsables, sino también para la sociedad en general, como un impacto de estos delitos y que pues hacen daño muy grande a la sociedad. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado y se han interesado en esta conferencia. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema tan claramente expuesto por nuestro invitado,
Nos despedimos con una frase del periodista, autor y editor estadounidense George Horace Lorine. Es bonito tener dinero y las cosas que puede comprar el dinero, pero también es bonito tener las cosas que el dinero no puede comprar, como la libertad. Muchas gracias, feliz día para todas y para todos.